¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Antes de iniciar formalmente conclusiones, quiero darle a usted información de último momento. Ya lo escuchaba con mi colega y compañero Camilo Egaña. Estamos hablando de Kim Jong-un. La información que se tiene por parte de los Estados Unidos, de acuerdo a una fuente oficial estadounidense, es que se está monitoreando la salud de Kim Jong-un, que se presume se encuentra en grave peligro, esto después de una cirugía. Le repito, de acuerdo a una fuente oficial estadounidense con conocimiento directo de la situación. Él ya se había ausentado, cosa que llamó mucho la atención, en el cumpleaños de su abuelo el 15 de abril. Esto levantó, por supuesto, muchas especulaciones con respecto a su bienestar, a su salud. CNN, por el momento, como usted lo sabe, es muy difícil conseguir información. Norcorea y sobre todo de Kim Jong-un es un país que no tiene prensa libre, por lo tanto la información llega a cuentagotas, si es que llega. CNN ha contactado a la CIA para tener mayor información, al Departamento de Estado, y también se ha tenido comunicación con Corea del Sur para ver si se puede obtener mayor data, mayor información sobre la situación de Kim Jong-un. Sin embargo, se ha vuelto muy difícil poder tener esta información más clara. Recuerde usted que, le repito, es sumamente complicado obtener información de cualquier índole en Corea del Norte. No tiene una prensa libre y mucho menos cuando se trata de Kim Jong-un. Entonces, le repito, para confirmarle lo que sabemos a ciencia cierta y de acuerdo a una fuente oficial estadounidense con conocimiento directo de esta causa, es que Kim Jong-un estaría grave después de una cirugía. No tenemos más datos, no le puedo decir qué tipo de cirugía o a qué cirugía se sometió, pero esto es todo lo que tenemos por lo pronto confirmado de una fuente estadounidense con conocimiento directo de la causa. Es la información, cualquier cosa la actualizaré en el transcurso del programa. Como todas las noches le digo, mi casa es su casa. Desde aquí le doy la bienvenida en este inicio de semana, cuando iniciamos la quinta semana ya, la quinta semana transmitiendo, y ahí están las imágenes, por supuesto, en vivo de Miami. ¿Qué le puedo decir en estas imágenes? Lo que tendría que tomar en cuenta es que, según el Departamento de Salud, se registran ya 800 muertes por coronavirus y los casos confirmados son más de 27,000 en el estado de la Florida. Mientras tanto, al igual que otros estados del país, las autoridades locales están debatiendo el reabrir algunos espacios públicos, aunque aún sin una fecha específica. Hay que recordar que el presidente Trump se ha pronunciado a favor de una reapertura gradual de la economía. En el estado ya son 4,000 personas hospitalizadas. El condado de Miami-Dade sigue siendo el epicentro de la pandemia en el estado, con 9,657 casos confirmados de COVID-19 y 223 fallecidos. Mientras ve estas imágenes, piense usted en todos estos datos y vea las calles. Las calles a esta hora prácticamente vacías. Esto es en la zona de Brickell City Center. Le pido entonces que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluCovidMX. El hashtag es ConcluCovidMX, ConcluCovidMX. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor. Haz cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. ConcluCovidMX, esa es la etiqueta. Le decía yo, esta es la quinta semana que transmitimos conclusiones desde casa. A estas alturas muchos se hacen la misma pregunta, ¿no? ¿Cuándo va a terminar todo esto? La pregunta del millón. Estados Unidos supera por lo pronto los 784,000 casos, 784,000 casos confirmados y 42,000 muertes por coronavirus. Lo que hace que la respuesta de ¿cuándo terminará todo esto sea más difícil, ¿no? O sea, para que me entienda, el número de muertos se duplicó en una semana. Por eso, antes de ver el final del confinamiento, los expertos creen que Estados Unidos debe mejorar su capacidad para hacer pruebas de detección. Esa sería la manera de reabrir el país de forma segura, reduciendo las posibilidades de una segunda ola de contagios. Aún así,
aún así, con este desespero y con esta pregunta, ¿hasta cuándo estaremos así? Decenas de personas han protestado. Sí, han salido a las calles a protestar en medio de la pandemia. En estados como Pensilvania, Nuevo México, California, Michigan o Colorado, abogando precisamente por eso, una reapertura inmediata del país. ¿Por qué han salido? Bueno, la mayoría de ellos se sienten apoyados por el presidente Donald Trump, quien ha tuiteado a favor de la reapertura de algunos estados. Esto obviamente motiva a las masas que están en la misma línea de pensamiento. Los manifestantes están acusando a gobernadores, tanto demócratas como republicanos, de limitar su libertad. Fíjese usted cómo son las cosas, ¿no? De limitar su libertad y no de proteger su vida. Depende de cómo quiera verlo, ¿no? En Denver, Colorado, trabajadores de la salud se plantaron delante de los carros de los manifestantes, esto como una forma pacífica de contraprotesta. Pese al ruido que hacen, estas manifestaciones son poco representativas, ¿no? Al respecto, una encuesta de la semana pasada del Centro de Investigaciones Pew develó que para el 66% de los adultos encuestados, la principal preocupación es que los gobiernos estatales levanten las restricciones demasiado rápido. En estados como la Florida, aquí precisamente, vemos medidas encaminadas, como ya le decía, a la reapertura. Está el debate. Pero por lo pronto en Jacksonville, en el norte del estado, cerca de la frontera con Georgia, las personas acudieron en masa a la playa. Sí, sin respetar el distanciamiento social después de que se reabrieran el viernes por la noche. ¿Con qué idea? Con la idea de fomentar el ejercicio físico responsable, dice, al aire libre. Y en Georgia, el gobernador republicano Brian Kemp, desafiando el consejo de muchos especialistas, anunció la reapertura desde este viernes de negocios, ponga atención por favor, de negocios como gimnasios, boliches, ¿no? El boliche donde uno va a jugar bolos, ¿no? Y salones de belleza en medio de la pandemia. Todo eso, por supuesto, coincide con un colapso histórico del precio del barril de petróleo de Texas, que pasó a cotizar incluso en negativo. Es decir, los compradores están recibiendo, sí dije bien, recibiendo dinero por comprar. O sea, les están dando dinero para que compren. Claro, la gente no está manejando más para ir al supermercado o a la farmacia, casi no hay vuelos, la economía mundial está paralizada. La demanda de petróleo ha disminuido tan rápido con la pandemia que la capacidad de almacenar el crudo roza el límite. De esto vamos a hablar, por supuesto, esta noche más adelante en conclusiones con nuestra Gabriela Frías. Mientras tanto, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, confirmó que otros 96 inmigrantes indocumentados bajo su custodia han dado positivo por coronavirus. Otros 96. Eso eleva entonces a 220 la cifra oficial de contagiados en centros de detención. 220. Y cuanto más sube, más aumenta la presión sobre ICE para que prevenga la propagación del virus y libere a los inmigrantes más vulnerables. Es un tema que tratamos toda la semana pasada aquí en Conclusiones. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro participó en una manifestación, esto a favor de suspender la cuarentena impuesta por la emergencia del COVID-19. Los manifestantes también pidieron la intervención militar para cerrar la Corte Suprema y el Congreso, por lo que el presidente fue muy criticado. Este lunes el mandatario salió entonces a defender su participación. Bolsonaro señaló que él personalmente no había pedido el cierre de ninguna rama del gobierno. Pero bueno, lo que pasa es que participó en una manifestación pro intervención militar el domingo. O no sabía que participaba en una marcha que pedía precisamente el cierre de esas dos ramas del gobierno. Bueno, tal vez no lo sabía, le damos el beneficio de la duda, ¿no? Pero Bolsonaro, que siempre ha insistido en que se trata de una gripe, insiste en que se levanten las medidas. Dijo, hoy defendió la democracia, es lo que dice Bolsonaro, escúchalo. Aquí hay democracia. Aquí tenemos una democracia. Aquí respetamos la Constitución brasileña y aquí está mi hogar y tu hogar. Por favor, les pido, no es el momento de cerrar nada. La Corte Suprema es abierta y transparente.
El Congreso es abierto y transparente. Nosotros, la gente, somos el gobierno. No aceptaremos provocaciones bajas de la prensa que está aquí escuchándome ahora, con algunas excepciones. Transmitiremos la verdad. Vamos ahora con el estado de la propagación de la pandemia en América Latina y el Caribe. Como siempre, todas las noches iniciamos por orden alfabético. Vamos con Argentina. Argentina, 2.941 contagios y 136 fallecimientos. De ahí nos vamos a las Bahamas con 60 casos y 9 muertos. Belice confirma 18 casos positivos y 2 fallecidos. Bolivia, 598 casos y 34 muertes. Y avanza la propagación en Brasil. Ya vio usted toda la polémica, la insistencia de Bolsonaro de reabrir el país. Bueno, en Brasil se reportan 40.581 contagios, 40.581 y 2.575 muertes. En Chile, 10.507 contagios y 139 muertos. Colombia, 3.977 casos y 189 fallecidos. De ahí nos vamos a Costa Rica con 662 contagios y 6 muertos. En Cuba, el régimen reconoce 1.087 casos y 36 defunciones. Y en Ecuador, 10.128 contagiados y al menos 507 muertos. De ahí nos vamos a El Salvador, al menos 218 casos y 7 muertes en El Salvador. En Guatemala, 294 contagios y 7 fallecidos. En Haití, 57 positivos y 3 muertos. Honduras, más de 470 casos y al menos 46 defunciones. Y en Jamaica, 223 contagiados y 5 muertos. México, que es el tema de esta noche, 8.772 casos y 712 muertes. Nicaragua, 10 casos y 2 muertos, es lo que reconoce el régimen Ortega Murillo. Se lo anoto, se lo subrayo. En Panamá, 4.658 contagios y 136 fallecidos. En Paraguay, 208 casos confirmados y 8 muertos. Y Perú confirma 16.325 positivos y 445 muertos. En la Isla del Encanto, Puerto Rico, se cuentan 1.252 casos y 63 muertos. En República Dominicana, 4.964 casos y 235 fallecidos. En Uruguay, 535 personas han contraído el virus, de ellas 10 han fallecido. Y en Venezuela, de acuerdo con el régimen de Maduro, 285 casos y 10 víctimas mortales. Eso de acuerdo al régimen de Maduro. Esas son las cifras esta noche. Cualquier actualización se la dejo saber durante el programa. Voy a hacer una pausa. Le decía yo que vamos a estar hablando de México. En México no solamente está el tema del COVID y de cómo se ha venido manejando, sino que hay una guerra de palabras y de poderes que ha estallado. Cuando le hablo de poderes, incluso de los medios, ¿no? El poder del gobierno, el poder de los medios, el poder de los estados, el poder de las cifras y el no poder enfocarse en salvaguardar a los mexicanos entre tanto ir y venir, ¿no? Vamos a hablar con Jorge Castañeda, es canciller mexicano, colaborador además de CNN en español y analista político, en vivo desde la Ciudad de México. Esto después de la pausa, ya ven. Le recuerdo que la etiqueta es numeral ConcluCovidMX. El hashtag es ConcluCovidMX. Durante todo este programa, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, el pasado viernes en México, el periodista mexicano Javier Alatorre, de la televisora TV Azteca, una de las más vistas en México, y por supuesto a nivel nacional, pidió, así tal cual, no hacer caso a las conferencias de prensa del subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell. No hacer caso. Hugo López-Gatell es la persona a cargo del manejo de la crisis sanitaria del coronavirus en ese país, es el que está en todas las conferencias todos los días, dando las cifras y demás, ¿no? Información acerca del coronavirus. Es López-Gatell el que lo maneja. Javier Alatorre aseguró que López-Gatell presentaba cifras falsas y que por ello sus conferencias de prensa eran irrelevantes. El comentario, por supuesto, generó una ola de repudio en México y dio origen a una controversia que
pues salió de las pantallas de televisión, pasó por redes sociales, acabó en la presidencia de la República. Pero miren, esto fue lo que dijo Javier Alatorre de TV Azteca. Escuchen. Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México, pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. La declaración ha sido tildada de irresponsable por parte de expertos y gremios informativos mexicanos. Por su parte, la Secretaría de Gobernación de México publicó este sábado una nota de apercibimiento público sobre las posibles consecuencias legales para TV Azteca por declaraciones sobre la Autoridad Sanitaria Federal. La nota dice: en el marco de la relación democrática y plural, medios y gobierno, y poniendo en el centro la libertad de expresión, se le conmina a la televisora conocida públicamente como Televisión Azteca a cumplir las disposiciones del Consejo de Salubridad General en el marco de emergencia sanitaria, como lo es la pandemia por el virus COVID-19. ¿No? Eso es lo que dice la Secretaría de Gobernación, que es la que regula los medios en México. Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que mantiene nexos estrechos con la televisora, abogó por no sancionar al medio. Sí, a diferencia de otras arremetidas que usted ha escuchado en sus mañaneras, ¿no? Cualquiera que le lleve la contra se lleva sus regañadas. Bueno, pues en esta ocasión abogó por no sancionar al medio. TV Azteca pertenece al grupo Salinas. Ese grupo sostiene contratos con el gobierno federal mexicano. Con el gobierno de López Obrador. Su dueño, Ricardo Salinas Pliego, fue asesor del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador y fue nombrado asesor comercial al inicio de la administración. Hoy por hoy, López Obrador se refiere al periodista Javier Alatorre como su amigo. Y en un mensaje publicado por la presidencia dijo que aun cuando su amigo Alatorre había incurrido en excesos o en una gran irresponsabilidad, su recomendación es que no haya ninguna sanción. Escúchelo. Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche, que llamó a no hacerle caso a el doctor Hugo López-Gatell. Creo que fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena. Creo que cometió un error, como cometemos errores todos, y además hizo uso de su libertad. Cada quien puede expresarse, manifestarse. No debe de haber de ninguna manera linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista. CNN se comunicó con nuestra afiliada, porque es nuestra afiliada, TV Azteca, para obtener una reacción ante los hechos, pero nos informaron que no tenían ningún comentario por el momento. También esperamos respuesta del grupo Salinas. Y por otro lado, intentamos comunicarnos en varias oportunidades con Javier Alatorre y dejamos en claro pues nuestra intención de entrevistarlo, pero no estaba disponible. Javier, si nos conocemos de hace años, ¿no? Es más, yo empecé ahí en TV Azteca, ¿no? Nos hemos visto más de una vez. Vamos a platicar, Javier, para entender de dónde, porque hay muchas preguntas, Javier. Si me estás viendo, te saludo primero, ¿no? Y te digo también, hay muchas preguntas, Javier, porque yo tengo la duda si fue una decisión tuya. O sea, si tú de pronto decidiste editorialmente decir esto al aire sin haber consultado con nadie de la mesa editorial, o
o con un productor ejecutivo o con el propio Ricardo Salinas Pliego, ¿no? ¿De dónde salió eso, Javier? Sería importante también aclararlo, ¿no? Si hubo línea, como decimos, y te dijeron que te aventaras esa, pues entender por qué y de dónde vino la línea. Ahora, si fuiste tú, pues entender basado en qué, ¿no? Así que de cuates, Javier, ojalá aceptes la invitación, ¿no? Con todo respeto, por supuesto, como siempre, y con las ganas de platicar para entenderlo, porque el trasfondo puede ser muy, muy preocupante, digo yo. A mí me extraña que lo hayas dicho así, sin fundamento. Yo lo dudo. Me parece que si lo dijiste es porque algún fundamento sí tienes, ¿no? Así que aquí te esperamos, Javi. Ojalá se pueda. Javier Alatorre. Aquí está la invitación abierta, ¿no? Por supuesto. Y a cualquiera que quiera aparecer con nosotros del grupo Salinas, de TV Azteca, del mismo gobierno mexicano, en torno a esta controversia. Sin embargo, sí, Alatorre, en un mensaje en Twitter, donde parece retractarse, no queda muy claro, por su polémica declaración, elogió el trabajo del presidente López Obrador. No obstante, en otras declaraciones, Alatorre había sustentado su comentario en denuncias hechas por el gobernador de Baja California, que es Jaime Bonilla, quien reclamó la semana pasada que las cifras de fallecidos en su estado son mucho mayor a las que representa el gobierno federal. De acuerdo con Bonilla, en su estado, en ese momento había más de 70 muertos. El gobierno federal solo reportaba una treintena. Este lunes, por supuesto, las cifras fueron actualizadas por la Secretaría de Salud de México. Ahora contabilizan 74 muertos en ese estado. Por ahora no sabemos en qué se fundamentan las diferencias o qué métodos utiliza el Estado para contabilizar las víctimas. No sabemos. En medio de la controversia, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, prefirió no referirse de manera directa sobre el tema, solo agradeció el trabajo del personal médico y dijo que su trabajo representa el esfuerzo de todos los mexicanos. Imagínense ustedes, esa es la polémica en este momento en México, cuando están en el medio de una pandemia en la que todavía no acaban de entrar de lleno, ¿no? Y están pensando en tomar ciertas acciones ya tan pronto como mayo, ¿no? Reabrir algunos lugares de México, darle la oportunidad a la gente de salir, pero todavía no está la cosa en su pico, ¿no? Esto en proyecciones de muchos especialistas, no lo digo yo, pero están en estas controversias en el medio. Vamos a hablar no solo de esto, por supuesto, vamos a hablar de qué está pasando en México con el COVID y con AMLO y su 4T y los manejos con mi invitado de esta noche. Me da mucho gusto recibir, como siempre, y le doy la bienvenida a Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, colaborador de CNN, analista político en Vivos de la Ciudad de México. Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto saludarte también. Igualmente. Jorge, a mí me sorprende en demasía ver cómo se ha tomado un tema como México, ¿no? Cómo se puede estar por parte de López Obrador, por parte de Javier Alatorre, por parte de López-Gatell, por todos los involucrados, en medio de una pandemia, Jorge, que todavía no llega a su pico en México, que pareciera que todavía les falta un largo camino por recorrer. Me parece una acción absurda, pero me parece que hay un trasfondo delicado en torno a esto. ¿Cómo lo interpretas tú, Jorge? Mira, Fernando, lo que ha estado sucediendo estos últimos días, sobre todo, diría yo, este fin de semana y el día de hoy, es que hay cada vez más cuestionamientos a las cifras que está dando el gobierno. Es lo que le criticó, le reclamó Javier Alatorre a Hugo López-Gatell. Pero hoy hay un matemático que publica en la revista Nexos una crítica parecida. La encuestadora del periódico Reforma publica un artículo hoy en Reforma diciendo lo mismo. El Financial Times hoy publica un artículo sobre México y Brasil donde también se señala que las cifras no cuadran. ¿Qué es lo que está sucediendo? En primer lugar, es cierto que López-Gatell, digamos, juega un poquito con las cifras, lo hace con habilidad, a veces
toma la cifra de contagiados del modelo Centinela y las da como tales, a veces las multiplica por 8, otros dicen, y él a veces lo ha sugerido, que hay que multiplicarlas por 30. A veces da la tasa de letalidad como el número de fallecimientos entre la cifra baja de contagiados o la cifra mediana de contagiados o la cifra elevada de contagiados. Lo que están diciendo mucha gente, Alatorre es uno de ellos, pero estamos hablando de medios internacionales, de especialistas, de matemáticos, etcétera, es que las cifras no cuadran. Y esto es lo que yo creo que está, digamos, perturbando los ánimos en México entre un sector de la población que sigue estos asuntos muy de cerca y donde hay dos grandes puntos de vista confrontados, Fernando. Ricardo Salinas Pliego lo ha dicho públicamente y es un punto de vista, uno puede estar de acuerdo o no, pero respetable. A saber, no hay que cerrar la economía mexicana tanto tiempo porque cuesta más en términos incluso de vida, ya sin hablar de pobreza, de desempleo, de posible violencia, de sufrimiento. Dejar a millones de mexicanos sin ingresos, sin empleo, eso es igualmente lastimoso para el país que un número determinado de contagiados o de muertos. Ese es un poco el debate que está detrás de esta polémica entre López y Alatorre y López Obrador y Ricardo Salinas, que por cierto, dentro de una hora más o menos se va a transmitir una entrevista que le hace Alatorre a López-Gatell, su noticiero Hechos hoy en la noche, que por supuesto pues no sabemos qué van a decir el uno y el otro. Pero ese es un poco el trasfondo. Y por cierto, Fernando, es una situación análoga a la que está sucediendo en otros países de América Latina. Mira, te voy a dar simplemente un par de ejemplos de cifras, Fernando, si me lo permites, porque son ilustrativas. En España hay 43 muertos por 100,000 habitantes. Olvidémonos de los contagiados, infectados, por 100,000 habitantes, ¿ok? En Italia, 40. En Francia, 30. En Reino Unido, 24. En Estados Unidos, 10. Ya mucho menos. En Brasil, un muerto por 100,000 habitantes. Hombre. 40 veces menos que en España. Y en medio muerto, por así decirlo, 0.5% por cada 100,000 habitantes. Es decir, 80 veces menos que en España. ¿Cómo explicar esto? Bueno, hay varias explicaciones. No. Una es que los gobiernos están mintiendo, Fernando, que están disimulando, escondiendo las cifras. Parece difícil de creer que todos los gobiernos de América Latina, Chile, Colombia, Perú, México, Brasil, Argentina, etcétera, 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 todos estén mintiendo al mismo tiempo. Segundo, no ha llegado el pico de la pandemia todavía a estos países. Va a llegar, pero no ha llegado. Cuando llegue, veremos cifras parecidas, en todo caso a las de Estados Unidos, 10 muertos por 100,000 habitantes, y posiblemente el Reino Unido, las de Francia. Pues no sabemos. Oye, Jorge. Es la discusión que hay. No, pero sí, no. Déjame marcar pausa para seguir con este tema porque es muy delicado, muy importante que lo entienda la población. Es muy delicado que le estén escondiendo cifras a la gente. Es muy delicado que le estén escondiendo cifras y que no haya transparencia para que la cuota política no sea tan alta. Esto es una práctica completamente, es completamente fuera de ética y de responsabilidad gubernamental y de Estado de Derecho, Jorge. O sea, esto va mucho más allá. Deja marcar pausa, regreso porque quiero que toquemos ese punto. Ojo, dice Jorge Castañeda, lo dice muy bien, no es solamente México.
en otros muchos lados. Las cifras como que no dan. Jorge Castañeda está conmigo, regreso después de la pausa para seguir hablando. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario. Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Estoy de vuelta con Jorge Castañeda, quien me acompaña desde la Ciudad de México. Lo quiero aprovechar porque me quedan 5 minutitos con él. Sí, exactamente. Jorge, estábamos hablando de... A ver, si se están maquillando las cifras de ser así, no solamente es completamente antiético, eso no es propio de un Estado de Derecho y debe de tener una repercusión a nivel legal. Tú no puedes estar engañando con cifras de infecciones y de fallecimientos a todo un país, porque la consecuencia puede ser gravísima, Jorge. Bueno, Fernando, te insisto, hay por lo menos 2 explicaciones posibles, porque te insisto también, es un fenómeno que vemos en toda América Latina. La cifra de contagios y la cifra de fallecimientos en toda América Latina es muy inferior a lo que hemos visto en Estados Unidos, ya sin hablar, desde luego, de Europa Occidental. Hay 2 explicaciones posibles. Una, la que tú dices, el engaño, la manipulación, el maquillaje de las cifras. La otra, que es igual de factible, es que el pico de la pandemia no haya llegado todavía a México, a Brasil, a Chile, a Argentina, donde tú quieras. Y por lo tanto, estamos viendo cifras que vimos hace un mes en Estados Unidos o en Europa, pero que en 2 semanas, lo ha dicho López Obrador en México, vamos a ver cifras parecidas en México. No lo sabemos todavía. Lo que es un hecho, Fernando, es que en México por lo menos sí hay la sospecha, algunos dicen el sospechosismo, la incredulidad tradicional del mexicano, que tú y yo conocemos tan bien, ante todo lo que diga el gobierno. Un gobierno del PRI, un gobierno del PAN, un gobierno ahora de Morena, da exactamente lo mismo, la gente no le cree. Y eso es lo que estamos viendo hoy en México. Seguramente esto se va a ir aclarando con el trabajo de los medios, de los partidos de oposición, de los médicos, de los hospitales, de los gobernadores en muchos estados, como el propio Jaime Bonilla en Baja California. Vamos a ir aclarando este fenómeno. Pero es cierto que hay un problema de datos. Y hay una discusión de explicación de los datos. Y al día de hoy, Fernando, no hay la claridad que sería deseable para todos los mexicanos y todos los latinoamericanos, por cierto. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, por supuesto. Y tenemos dudas de todos esos gobiernos, y lo vivimos con Ecuador en su momento, ¿no? Lo estamos hablando ahora con México, se está hablando del programa en particular, ¿no? Y lo vimos con Brasil. Es decir, esta es una constante, como bien lo señalas tú. Antes de irme, voy a cambiar así como que no radicalmente, pero voy a cambiar un poquito de tema. Porque tú estuviste en desacuerdo completamente, antes de irme para que me des tu comentario, de que López Obrador llevara médicos cubanos a México. Y sin embargo llegaron 10 ya que no van a tener participación supuestamente, que van a estar ahí como una especie de asesoría, etcétera. ¿Qué piensas de esto? Que finalmente lo dijiste antes de que se diera el hecho y dijiste no sabemos si lo va a hacer o no, pero 10 llegaron. Jorge, ¿qué piensas? Mira, me parece muy mal, aunque por el momento 10 médicos en un país de 130 millones de habitantes no es nada demasiado grave. Pero a mí me molesta mucho, sobre todo por el tema de derechos humanos, Fernando. Estos médicos, más allá de si son buenos médicos o no, y están a la altura de los médicos mexicanos o no,
si hay médicos mexicanos que no tienen plazas o no, eso lo podemos discutir. Lo que a mí me molesta, me perturba enormemente, es que los médicos cubanos en el mundo entero, y no hay ninguna razón por la que sea distinto en México, les pagan una miseria al gobierno de Cuba. Los gobiernos de los países les dinero a los cubanos, al gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba le retiene una gran cantidad de ese sueldo, le paga una miseria al médico cubano en el terreno, no deja que su familia la acompañe porque las tienen de rehenes en Cuba, e incluso del sueldo que sí le pagan, le retienen una parte. Es una forma casi de, digamos, son peones acasillados prácticamente. Es una violación a los derechos humanos, se ha dicho en muchos países, por mucha gente, insisto, independientemente de la calidad de los médicos o de la eficacia de las misiones médicas cubanas. Es algo que no debe suceder en el mundo y menos aún en un país como México o antes en un país como Brasil. Bien, Jorge Castañeda, mil gracias, Jorge, por tu tiempo. Te dejo porque tienes otra participación en Televisión Nacional allá en México, pero te mando un abrazo y gracias. Un fuerte abrazo, Fernando, como siempre. Igualmente, Jorge, un gustazo. Jorge Castañeda, colaborador de CNN, analista político, ex canciller de México, me acompañó. Hago una pausa, regreso, el derrumbe, del precio del petróleo. Imagínense las consecuencias, ¿cuáles serán? Vamos a hablar con Gabriela Frías de todo esto. Bienvenida a casa, mi estimada Gabriela Frías, de Portafolio Global, allá en su casa, mi casa, su casa. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, pensando si te regalo un barril de petróleo porque me sale más barato que mandarte una hamburguesa o una Coca-Cola o una Starbucks. No, pues nada más, ahorita, la verdad, ahorita no, nada más me va a ocupar lugar. No me sirve de mucho. La verdad. Pues, oye, gravísimo el tema de la caída del petróleo, Gabriela. Ahí te va, y esto es importante para que todos nos calmemos, porque lo que pasa es la coyuntura. Ya cuántas veces les he yo contado aquí, estamos los aviones en tierra, los autos estacionados, la gente que no podemos salir, etcétera, y eso ha desplomado la demanda. Perfecto, ese es el factor uno. Pero hay una coyuntura también que son los contratos a futuro, y en eso es en lo que me quiero enfocar. Los contratos a futuro son los que compran, digamos que los traders, los operadores del mercado y algunos fondos también de inversión que especulan. ¿Y qué hacen los traders con esos contratos? Bueno, para evitar esto que son los altibajos en el precio del petróleo, esos contratos dicen para entrega el mes de mayo tantos barriles. Bueno, el contrato que expira mañana, no expira hoy, expira mañana por la tarde, para el mes de mayo, para entrega de crudo en el mes de mayo, ese es el contrato que expira mañana y el que ocasiona todo este derrumbe. ¿Por qué, Fer? Porque el mercado está inundado de petróleo. Los recortes de los países productores de crudo no se activan sino hasta en mayo, y es por 2 meses, y luego empieza otra vez a crecer esa oferta. Pero no sabemos cómo va a estar el tema de la reactivación económica. Y ya dijimos en este espacio que al menos sobran 20 millones de barriles de petróleo diario porque la demanda está aplanada. Así que lo que sucedió hoy es que quienes tienen estos contratos, pues antes de que expiren y que me tenga yo que quedar con esos barriles, pues quien los quiere, ¿verdad? La papa caliente es ese contrato de mayo. Importante decir, no es referencia entonces de todo este mercado, porque los contratos a junio, por ejemplo, para entrega en junio, están en $20 el West Texas Intermediate, que es el crudo que se desplomó hoy. El siguiente problema, que es muy importante, no hay mucho lugar más para almacenar, que es lo que tú dijiste más temprano. Así que ese es el gran problema. Y quienes fueron las estrellas hoy en la Bolsa de Valores de Nueva York, pues sí, no fue el petróleo, no fueron las petroleras, pero sí fueron los tanqueros, todos estos barcos que podrían estar almacenando aquel crudo que va a empezar a sobrar, y quizá por eso vamos a tener que abrir hasta la casa de Fernando del Rincón para meter estos barriles de petróleo, porque literalmente ese es el problema. Último dato. Estos son los contratos a futuro. Hay que estar pendientes de lo que toca al precio spot de contado. ¿Qué datos? Bueno, lo que toca a los inventarios que cada semana se están acumulando porque no estamos usando energía. El último dato para sorprendernos todos,
Pemex, la mezcla mexicana que tiene como referente el West Texas Intermediate, menos $2.37. Desapareció el valor del crudo mexicano. El viernes apenas estaba en $14.35. El trancazo es de más de 300%, como se vino desplomando en un día, Fernando. Hoy lunes, este precio del petróleo. Así que la noticia es mala para los productores de energía de Estados Unidos. Evidentemente aquí entra la geopolítica. Vamos a ver empresas quebrar si esta situación se mantiene para beneficio de otros como Rusia o como Arabia Saudita, y también China, que es el gran importador de petróleo del mundo. Y a estos precios, qué mejor que comprar petróleo. Para la región, en nuestra región, mala noticia para Ecuador, para Brasil, para Colombia, para, por supuesto, México, para Argentina. Buena noticia porque importamos crudo, los países que necesitan el petróleo, pero si el dólar está caro, bueno, eso eclipsa un poco el beneficio. Así que miremos esta caída hablando del contrato para entrega en mayo y ya hablaremos de junio. Bueno, mi Gaby, y si quieres mandarme algo en lugar del barril, mándame una botellita con agua que hoy sale más cara que el barril de petróleo, fíjate. Exactamente. Te mando, regalo. Te mando. Sí, mejor, más vale. Y ocupa menos espacio. Oye, te mando un abrazo grande, te veo mañana. Chao. Gracias, mi Gaby. Gabriela Frías de Portafolio Global desde su casa allá en Atlanta, Georgia. Hago una pausa, regreso. F del Rincón en Instagram, F del Rincón en Instagram. Regreso con otro breaking news. Le tengo información de acuerdo al sitio en línea, al diario en línea Daily NK, Daily North Korea, que se encuentra basado precisamente en Corea del Sur, pero que se enfoca en reportar siempre sobre Corea del Norte. Bueno, de acuerdo al diario en línea Daily NK, Kim Jong-un habría recibido se habría sometido a un procedimiento, perdóneme usted, cardiovascular por exceso de peso, por exceso de trabajo y por fumar. De acuerdo a la información que maneja el Daily NK, estaría en mejor situación, recuperándose precisamente en Gyeongsang, después de en una villa en Gyeongsang. Supuestamente está recuperándose. Esa es la información que maneja, le repito, el Daily NK. Yo soy Fernando del Rincón, que pase buena noche. Lo veo mañana, lo veo imágenes de Miami. Hasta mañana.